Le vuelvo a compartir. Ok, como seguía diciendo, pues sí, la alimentación es muy importante, pero hay otros factores que influyen también y que hay que tomar en cuenta en el rendimiento del atleta. Ok, me gusta empezar con esta pirámide que es de las prioridades claras en la alimentación y es muy importante resaltar que primeramente al llevar una dieta o un plan alimentario, lo primero en que se debe enfocar es en la adherencia de la persona. ¿Por qué? Porque si no se hace, entonces es imposible que la persona lo siga. Y esta simplemente se tiene que basar en los gustos de la persona, en por lo menos sus actividades, no simplemente lo que realizan durante el deporte o sus horas de entrenamiento, sino lo que conlleva durante todo el día, porque eso también influye en lo que es pues los gastos de energía de la persona. Y es muy importante la adherencia para que el atleta pueda seguir el plan de alimentación y no se restrinja o sea como, por así decirlo, una condena, un estrés aparte de lo que conlleva los entrenamientos y el rendimiento en sí. Por eso, la tarea de los nutricionistas es más que nada realizar un plan de alimentación que se adhiera a las necesidades, objetivos del atleta para que pueda realizarlos y pueda rendir adecuadamente y que esto no influya y que sea otra parte de estrés de lo que en sí conlleva pues sus propias metas. Entonces, partimos de que la adherencia es muy importante. Seguido ahí, las calorías y el balance energético. Por lo menos, les puedo decir que un ejemplo, si tenemos a una persona que necesita 2000 kilocalorías y le damos una alimentación con alimentos ultraprocesados, frituras, etcétera, y otra persona que le damos la misma cantidad de calorías, pero que se basa en alimentos que son sin procesar, vegetales, frutas, etcétera. Obviamente, aunque sean las calorías iguales, pues la calidad del alimento es diferente y pues va a tener mayores resultados. Por eso es muy importante no solo centrarse en lo que es las calorías, sino que también hay que pensar en los alimentos en sí. Por lo menos seguido en la pirámide siguen los macronutrientes y los micronutrientes, que son los alimentos, que es muy importante la calidad de los mismos. Después sigue el timing y este más que nada abarca lo que es que el plan se ajuste a las horas del atleta, por lo menos a qué hora él realiza la actividad física, por lo menos a qué hora le da más hambre, a qué hora puede desayunar, si no le gusta desayunar, o sea, todos estos factores también se adaptan a lo que es el plan de la alimentación del mismo. Entonces, ahí incluye lo que es la tan llamada ventana anabólica, que es ese tiempo de recuperación en lo que alguna persona ingiere proteína y pues esta se absorbe de mejor manera. También hay diferentes pautas como lo serían el ayuno intermitente, el ciclado de calorías, que este es un plan de alimentación que se basa más que nada en variar las calorías dependiendo los días de descanso y pues los días de alimentación donde ya el esfuerzo físico es más elevado. Entonces, todas estas pautas se van a adaptar dependiendo a la persona. Si le gusta o pues se puede adherir a lo que es su estilo de vida. Y por último, pues en la cúspide de esta pirámide se encuentra lo que es la suplementación. La suplementación, pues ahora mismo es muy utilizada por las personas y muchas veces solamente, por lo menos con lo que les dicen el mismo vendedor. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Y pues la alimentación, la suplementación, perdón, como está en la cúspide, no quiere decir que no sea muy importante, o sea, sí puede ser importante, pero es más importante centrarse en la alimentación en sí.
Como vemos, los dos niveles superiores, que serían la suplementación y el timing, representan simplemente un 20% de los resultados en el rendimiento del atleta. Lo que quiere decir, pues, que es en minoría. Sin embargo, ese 20%, si se realiza de la manera adecuada, pues va a hacer que el atleta mejore. Entonces, los dos niveles inferiores representan lo que es el 80% de los resultados. Siguiente. Ok, empezamos por lo que es la base de la pirámide, que eran las calorías, el balance energético, que es necesario para suplir lo que es, pues, las necesidades energéticas del atleta. Y va a variar según la intensidad de la persona, del ejercicio que practique y también, pues, de su día a día, porque pues hay personas que realizan su entrenamiento, pero en la tarde pues tienen que hacer otras actividades, tienen que caminar, etcétera, o pues también realizan algún tipo de doble sesión. Entonces, aquellas personas que realizan pues un ejercicio básico de 30 a 40 minutos al día, 3 veces por semana, requieren alrededor de 1.800 a 2.400 kilocalorías. Esto simplemente son recomendaciones, no se va a ajustar por lo menos a una persona, habría que evaluarlo, pero pueden servir para tener una idea. Entonces, aquellas personas que realizan pues ejercicio intenso, ya sea de 5 a 6 veces a la semana, de 2 a 3 horas, pues van a requerir alrededor de 2.000 hasta 7.000 kilocalorías. Y pues aquellas personas, para atletas élite, que realizan pues ejercicios más intensos, pueden llegar a requerir hasta 12.000 kilocalorías. Y aquí es muy importante resaltar que para estas personas que necesitan demasiadas kilocalorías y que es casi imposible dársela todo en alimentos porque son muchas calorías, sería mucha comida. Y esto en algunas personas puede proporcionarle lo que son problemas gastrointestinales. Lo que se hace aquí, por lo menos en ellos, es que entonces se opta por consumir lo que son los suplementos, como la proteína en batidos, y también se va adaptando por lo menos a la tolerancia del atleta. Porque obviamente 12.000 kilocalorías es mucha comida, entonces aquí pues la suplementación va a llevar una buena función. Siguiente. Entonces, los requerimientos de los demás macronutrientes, por lo menos estos están basados en deportes de resistencia. En carbohidratos también y en proteínas, estos van a depender de la intensidad del entrenamiento. Los requerimientos diarios pueden ir, por lo menos en carbohidratos, si la duración del ejercicio va de 1 hora al día, pueden requerir de 5 a 7 gramos kilogramos al día. Si esta va de 1 a 3 horas, pueden requerir de 6 a 10 gramos. Y si la duración del ejercicio es de 4 horas al día, puede requerir de 8 a 12 gramos de carbohidratos al día. Preejercicio, por lo menos si la duración es menor a los 90 minutos, se requieren 6 gramos. Si es superior a los 90 minutos, lo que se hace es una carga de carbohidratos el día anterior, la noche anterior más que nada, de 10 a 12 gramos, y antes de realizar la actividad, de 1 a 4 horas antes, se realiza una pequeña carga de carbohidratos que va de 1 a 4 gramos. Durante el ejercicio, pues también va a depender por lo menos de la tolerancia de la persona, porque si se recomienda que la persona ingiera carbohidratos si la duración es mayor a las 2 horas y media. Y también se realizan grandes cargas del mismo, pero habría que también evaluar lo que es la tolerancia de la persona. Más que nada, cuando se realiza el consumo de carbohidratos, ya sea antes, durante o después de realizar el ejercicio, es muy importante que se practique antes de alguna competencia. ¿Por qué? Porque puede pasar que si nos ponemos a inventar
en una competencia pueda perjudicar todo lo que venimos entrenando. Entonces, lo primordial es que se realicen por lo menos, por decirlo así, pruebas de ingestas de algún alimento y así la persona va probando si no le causa daño o si le causa daño o si el otro sabor puede ser mejor para él. Entonces, por último, después del ejercicio también se realiza una carga de carbohidratos para llenar la reserva de glucógeno, que varía de 8 a 10 gramos, que se debe realizar durante las primeras 24 horas después del ejercicio. Y de igual manera se puede complementar con proteínas o también con alguna ingesta de cafeína. Las proteínas se recomienda de 1.4 gramos de proteína, y pre-ejercicio y después del ejercicio se recomienda 0.3 gramos. Ya va a depender de la persona si prefiere consumirlos antes de realizar la actividad física o después del mismo. Y pues durante el ejercicio, este sí va a depender también de la tolerancia de la persona y se realizan más que nada en deportes que necesitan que son ejercicios de alta intensidad, como lo son carreras con obstáculos, maratones, etcétera, donde pues es más interesante tomar una ingesta de proteína durante el ejercicio. De igual manera, también va a depender de la tolerancia de la persona. Y por último, las grasas, que no son menos importantes, que lo primordial es no restringirlas al menos del 20% de la energía calórica. Todos los macronutrientes pues van a proporcionar una función importante en lo que es la recuperación del atleta. Y es muy importante que la ingiera. Siguiente. Ok, entonces, resumiendo lo antes comentado, muy importante comer diariamente alimentos de todos los grupos, sin restricción, simplemente eligiendo alimentos que sean de calidad. Consumir diariamente cantidades adecuadas de carbohidratos es un aspecto muy importante, ya sea antes, durante o después de realizar la actividad física. También, si la duración pues excede las 2 horas, pues es necesario lo que es la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio. También se puede por lo menos tomar en cuenta para aquellas competencias que sean en la mañana, como en la natación, y después en la tarde tengan otra prueba y al día siguiente. Así es muy importante realizar las ingestas adecuadas de carbohidratos. También otro aspecto muy importante que es para competencia es se debe seguir una dieta baja en contenido de fibra. Y aunque parezca que no es lo que nos hayan dicho antes, pues en competencia se tienen estas pautas debido a que si realizamos una ingesta con alto contenido en fibra, es muy probable que la persona presente problemas gastrointestinales. Y aquí se prefieren utilizar aquellos alimentos refinados con toma fácil. No es que nos vamos a tomar una Coca-Cola, o sea, sí pudiese ser el hecho, pero hay alimentos que obviamente tienen mejor calidad nutricional y que pueden ser refinados. Por ejemplo, también se utilizan lo que son los Gerber y papillas para bebés, que son tomas fácil y van a aportar gran cantidad de carbohidratos y que pueden ayudar a lo que es obtener esa energía de manera rápida, que es la que se necesita para la competencia, para rendir adecuadamente. Entonces, también se debe practicar siempre antes de. Muy importante practicar antes de competir, porque no queremos, obviamente, que el atleta presente algún tipo de malestar durante la competencia. Entonces, siempre es importante practicar si ya sea vas a consumir algún gel, por lo menos alguna fruta antes de competir, etcétera, que por lo menos él ya está acostumbrado, porque también pueden influir lo que por los nervios, que se le revuelva el estómago o se sienta mal. Todo eso puede influenciar en que él
el atleta se pueda sentir mal. Entonces es muy importante practicar siempre antes. También distribuir las dosis de proteína uniformemente a lo largo del día. Pues el timing óptimo va a ser cuestión de preferencias individuales que se adapten al estilo de vida del atleta. Y pues el llamado efecto anabólico es de larga duración, dura al menos 24 horas, porque es muy común escuchar que apenas tú terminas de entrenar, tienes que ir corriendo a tomarte tu batido de proteína. No, o sea, el cuerpo es sabio. Entonces, imagínense, digamos que terminamos de entrenar y entonces rápidamente nos tomamos el batido de proteína. Ok, normal, pero entonces, ¿cómo nos alimentamos durante el resto del día? Es igual de importante. Entonces, debemos saber que el efecto anabólico pues es de larga duración y también es muy importante no simplemente tomar ese batido de proteína al instante, sino que la alimentación que llevamos durante el resto del día sea la adecuada. Y por último, pues el tipo y la calidad de proteína puede afectar su biodisponibilidad. Hay muchos atletas que pueden ser vegetarianos, etcétera, y que por lo menos el consumo de proteína o igual pueden consumir y pueden llenar sus requerimientos diarios. Simplemente, pues es importante que por lo menos estas personas lleven unas pautas adecuadas para que puedan completar. Ok, no sé, ¿alguien levantó la mano? No sé si quiera decir algo. Sí, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por habernos permitido participar en esto. Mire, acabo de entrar un poquito tarde, pero hay una pregunta que si no la estoy haciendo muy clasificada, me disculpa. Cuando usted habla del tema eso de la práctica antes de la competencia, resulta ser que en muchas competencias, bueno, yo apoyo al programa de Olimpiadas Especiales para que sepa, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ¿qué resulta? Que la experiencia que nosotros hemos tenido a través de la historia, con los eventos cuando vamos a nivel nacional, hay un tema que sabemos que tal vez por un tema de aportes, pero sabemos que siempre Olimpiadas cuida mucho el tema de el tipo de fruta que se le da a los atletas. Pero ¿qué pasa? Nosotros los entrenadores, y creo que esa licenciada Yolani está ahí, buenas tardes Yoliani, nos hemos dado cuenta de que muchos de nuestros atletas cuestionan el tipo de merienda que se les da y a veces nos toca a los entrenadores hacer un trabajo ahí de docencia para que nuestros atletas sepan que lo que se les está dando ha sido consultado con un nutricionista. ¿Qué usted me puede decir a este tema? Ok, bueno, ¿me puede dar un ejemplo de los desayunos o que le dan? Sí, por ejemplo, en los desayunos generalmente nosotros desayunamos en esos hoteles que no son nada de baratos. El tema con los atletas es el tema de las meriendas. Siempre se les Ok. da un guineo, se Uh-huh. les da un jugo, cuando no, pues una manzana, cosas así que yo por lo menos, yo soy educadora jubilada, sabemos y confiamos que Olimpiadas Especiales consulta con una nutricionista porque sí la tenemos, pero nos toca hacer la docencia. Yo creo que esto más que todo viene del hogar, en lo que usted Okay. señalaba. ¿Cómo se alimentan nuestros atletas el resto del año, por decir un tema en sus casas? Uh-huh. No, sí, por lo menos esas meriendas de frutas y de jugos, muchas veces podemos pensar, que, ay, no, pero esos jugos están llenos de azúcar y tal vez no sean como tan naturales, pero en realidad o sea, la alimentación en atletas de alto rendimiento tiene esa variable de que se pueden consumir de todo y se debe saber cuándo es oportuno comer algo. Por lo menos estos jugos, por lo menos de cartón, cualquiera, sí tienen bastantes contenidos en azúcares, pero es como una buena opción incluirlos en las meriendas. ¿Por qué? Porque también contienen lo que es el azúcar, la fructosa de las frutas, y cuando ellos ingieren la merienda, necesitan energía rápida, necesitan energía porque van a competir. Entonces,
Cuando las ingestas están entre más líquidas, entre más como trituradas, se absorben más rápido, la absorben más rápido del cuerpo. Por ende, van a tener energía más disponible a la hora de realizar pues la competencia. Entonces, pues sí, es una buena opción. Las frutas simplemente habría que evaluar por lo menos porque hay algunas personas que no responden de la misma manera que otras. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona se come un guineo antes y otra persona también, pero tal vez alguna le cause un poco de malestar. Entonces también es como importante pues evaluar individualmente cómo actúa pues cada alimento al ingerirlo en cada persona, porque también actúa lo que son los nervios y todo eso. Entonces puede afectarlo un poco, pero en términos generales, pues las frutas sí son una buena opción. Y también lo que son las bebidas, los jugos. Ok, bueno. Como continuaba, Eh, sí, sí, tener en cuenta los tienen por ejemplo, el por qué no comer una fruta cuando en mi casa puedo comer otra fruta. Entonces, este cuestionamiento, en un caso como mi acá ciertas cosas, disculpa, entonces no sé si soy yo, se estaba escuchando entrecortado. No sé, sí, no entendí nada. ok, entonces, continúo. Hola, ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Es que estaba hablando por el teléfono para no poder no quitar la diapositiva, pero se escucha entrecortado. Lo que estaba diciendo es que hay que entender también que el grupo de Olimpiadas Especiales de los niños tienen discapacidad. Algunos de ellos pues no comprenden el por qué me están dando menos cosas cuando en casa pues me dan otro tipo de alimentación. Entonces, más que todo es orientarlos no a los atletas, sino a los padres en por qué se les da este tipo de alimentación. Obviamente, cuando estamos en competencia, solamente están con los entrenadores, voluntarios y los atletas. Y a veces, pues, por más que queramos explicarles, pues no lo van a comprender del todo. Entonces, ese es otro factor ahí, ¿no? Pero sí, Olimpiadas Especiales toman mucho en cuenta porque se envía con anterioridad si hay atletas que son alérgicos, si hay atletas que no pueden comer X tipo de comida, y en base a eso se hace entonces un menú para los atletas, para que pues en general, como dices, no les afecte en su rendimiento. Eso era lo que quería aportar extra a lo que habías mencionado. Vuelvo a compartir. ok. Ok, seguimos. Pero entonces, dicho esto, lo de los gramos y todo, ¿cómo se traduce a alimentos? Siguiente. Ok, aquí les traigo una guía muy práctica que es el plato del atleta. Esta se va a distribuir dependiendo la intensidad del entrenamiento. Por lo menos esta imagen nos va a servir mucho para guiarnos, por lo menos aquellas personas pues que no tengan de por sí pues un plan nutricional específico, pueden utilizar esta guía que es muy buena para llevar a cabo una adecuada alimentación. Entonces,
este plato se distribuye en entrenamientos cuando las cargas son suaves, cuando son moderadas y en entrenamientos cuando la carga es fuerte. Y aquí es muy importante tener énfasis en que en ambos platos se encuentran los vegetales, que es algo que nos falta mucho, por lo menos en nuestra cultura panameña, que es incluirlos en todos los platos. Entonces, la única diferencia aquí es que la distribución va a variar. Por lo menos en los entrenamientos suaves, la mitad del plato va a ser más que nada de vegetales y la otra mitad se va a dividir en lo que son las proteínas y los cereales. En el plato moderado, la diferencia es que se va a disminuir un poco lo que son los vegetales y se va a aumentar los cereales. Y en el plato fuerte, como se necesita una ingesta de carbohidratos para llenar las reservas de glucógeno, lo que se hace es que el porcentaje de cereales va a ser mayor, va a representar la mitad del plato, pero esto no quiere decir que vamos a omitir los vegetales, sino que la porción va a ser un poco menor, pero de igual manera va a estar en el plato, al igual que las proteínas, lo cual es muy importante y pues nos puede seguir de guía para realizar pues una adecuada alimentación. Y pues los alimentos que lo integren, pues que sean de preferencias de la persona que lo vaya a consumir. Porque comer saludable no quiere decir que vas a restringirte de lo que te gusta o que vas a comer mal. Simplemente pues buscar un balance entre lo que es mejor por si quieres cumplir aquello que tanto quieres, llegar a ser una persona, pues en este caso un atleta de alto rendimiento, y pues por lo menos llegar a rendir adecuadamente y no tiene que ser pues restringiendo algún alimento, sino que buscar ese balance y encontrar pues lo que es mejor para ti y para tu cuerpo. Y además, como podemos ver, incluir lo que son las grasas, más que nada las grasas saludables, como semillas y frutas y el consumo de agua. Siguiente. Entonces, pasamos a lo que es la hidratación. Por lo menos estas pautas se refieren y también hay que tener en cuenta otros factores como vendría siendo la temperatura corporal, la temperatura del ambiente. Por lo menos aquí en Panamá hay temporadas donde son muy calientes y se suda mucho. También el contenido de sodio en el sudor de la persona. Todos estos factores van a depender mucho de la hidratación de la persona porque hay personas que sudan más y otras que sudan menos. Entonces, por lo menos en los muchachos que practican lo que es natación, a pesar de que ellos estén en el agua, necesitan también tomarla. Y tal vez se les pueda olvidar, pero es muy importante porque la hidratación va a interferir en lo que es el rendimiento de la persona. Y bueno, las recomendaciones del agua se trata de iniciar siempre por el valor más bajo y después adecuarlo a lo que es la persona, que va de 400 a 800 mililitros por hora. Y pues reemplazar el líquido perdido con el 150% del mismo. Y de sodio, pues el plan inicial va de 300 a 600 miligramos, lo que equivale más o menos a 1.7 a 2.9 gramos de sal. Se utiliza por lo menos el valor más alto cuando la tasa de sudoración es alta de la persona o cuando se realizan ejercicios prolongados que son mayores a 2 horas. También pues una pérdida de peso corporal del 0.1 al 3.0% después del ejercicio se define como euhidratación, lo que quiere decir pues que todavía conserva una hidratación normal. Siguiente. Pero ¿cómo entonces nosotros valoramos esto? ¿Cómo sabemos cuando estamos correctamente hidratados o cómo podemos monitorearlo? Simplemente pues existen diferentes biomarcadores, algunos pues más específicos que otros, pero a mí me gustaría resaltar dos que considero que son de los más fáciles que podemos utilizar y que nos van a
nos van a ayudar de igual manera. Entonces, el primero sería con los biomarcadores de la orina, que sería evaluando el color de la orina. Por lo menos cuando vamos al baño después de un entrenamiento o durante el día, ¿de qué color del 1 al 8 es nuestro color de orina? Si estamos en el color número 1, estamos correctamente hidratados. Y si estamos en el 8, nuestro color de orina es como más o menos chocolatoso, así puro, estamos severamente deshidratados. Entonces, esta guía nos puede ayudar a lo que es a nosotros mismos, a la hora de ir al baño, nos damos cuenta si estamos correctamente hidratados. Por más agua que tomemos, por lo menos si nuestra orina sale muy, muy clara, es que estamos muy hidratados. Entonces también debemos regularnos. Y por ejemplo, el otro biomarcador que sería medir la masa corporal antes de realizar la actividad física y después para evaluar lo que es el estado de líquidos y podemos después más o menos saber cuánto perdemos y cuánto debemos después volver a ingerir. Pero son pues dos pautas que pueden ser de gran ayuda para saber nuestro estado de hidratación. Siguiente. Y bueno, ya por último, que es un tema pues que le encanta mucho a las personas, de la suplementación, pero en este caso, pues yo les voy a mostrar cómo elegir adecuadamente un suplemento. Entonces, pasamos con la siguiente pregunta. ¿Hay suficiente cantidad de comida real en lo que estamos ingiriendo? Por lo menos, si nuestro plan de alimentación es adecuado, estamos siguiendo todas las pautas de alimentación, nos sentimos satisfechos. Si es así, pues no necesitamos ingerir ningún tipo de suplementación porque con la alimentación, con la comida real, podemos cumplir todos nuestros requerimientos, ya sean de proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas, simplemente con la alimentación, porque para eso están los alimentos. Pero si no es así, pues se debe evaluar si por lo menos la persona es mayor de edad, si sus entrenamientos y alimentación son adecuadas y si tiene los objetivos claros. Si es así, entonces puede que necesite una suplementación. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que aunque lleven su alimentación adecuadamente, pues va a haber tiempos donde tal vez se le haga un poco difícil, por lo menos dependiendo pues su estilo de vida, tengan que ir a la escuela o trabajar, entonces rápidamente se toman por lo menos un suplemento, aunque no debería ser, pero puede ser un buen caso para salir del apuro, por así decirlo. Entonces, si ya esa persona lleva una alimentación y un entrenamiento adecuado, pero y tiene sus objetivos claros, puede consumirlo siempre y cuando pues la alimentación pues siempre sea lo más importante. Entonces, otro punto muy importante evaluar a la hora de suplementar es si hay suficiente evidencia científica del producto que ayuda a mejorar en sí el rendimiento en el que la persona está participando. Por lo menos, digamos que algún atleta va a consumir X suplemento que ayuda mucho a lo que es pues ganar fuerza y hacer muchas repeticiones con las pesas, pero su ejercicio pues es natación. Entonces pues no tiene mucha lógica que consuma algún suplemento que ayuda pues en otro deporte que a que él está practicando. Entonces es muy importante pues evaluar la evidencia científica que hay sobre ese producto y en el deporte que él está realizando. También hay que evaluar si el producto es seguro, si tiene efectos adversos o interacciones con algunos medicamentos y las dosis adecuadas. Todo eso es muy importante a la hora de evaluar si vas a adquirir algún suplemento. También si no tiene sustancias prohibidas en los ingredientes, si está certificado el lote del suplemento y pues de ahí lo otro sería probarlo y saber si tú sientes que te está causando algún beneficio y si los resultados
son positivos, cuando ya hayas evaluado todas las otras preguntas, puedes seguir consumiéndolo, pero si los resultados pues son negativos, entonces lo preferible sería evitar el uso de aquel suplemento. Más que nada, y también consultarle pues a una persona que sepa sobre el tema y no simplemente a la misma persona que te va a vender el suplemento, porque la prioridad de esa persona es vendértelo. Entonces hay que evaluar todos estos factores a la hora de adquirirlo, porque es algo que tú vas a ingerir, va a estar en tu cuerpo. Entonces hay que saber qué estamos consumiendo. Siguiente. A manera de conclusión, pues es muy importante individualizar y ajustar las necesidades y objetivos de la persona adecuados a la nutrición. También pues evaluar la tolerancia de los alimentos, no prohibir ningún tipo de alimento, sino que saber cuáles son las prioridades y también pues en qué momento pues puede resultar más útiles, en cuáles no. Practicar las ingestas antes de la competencia y evaluar también lo que son las temporadas de entrenamiento y que se deben acomodar a lo que es la nutrición, las estrategias, la cantidad y la calidad de los alimentos. Y también es muy importante resaltar lo que son las 4 R's de la recuperación, que son la rehidratación adecuada, reponer lo que son los tejidos musculares con la proteína, reparar las reservas y reponer lo que son el glucógeno perdido, y muy importante, descansar. Así que bueno, aquí termina lo que es mi presentación. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Sé que por aquí Nitzia tenía la mano levantada, quería hacer alguna pregunta. Hola, hola, Buenas. ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Nitzia. Sí, ok, son varias preguntas. Digamos que, primero, dígame el mito del huevo, para empezar. Ok, del huevo del colesterol, me imagino. Sí, porque dicen que no es bueno porque tiene colesterol, pero dicen que sí es bueno para los atletas por la proteína. Entonces, explíqueme ese mito. Ok, lo que pasa es que hay que evaluar pues el contexto en el que se utilizaría el huevo. Por lo menos, si estamos hablando de alguna persona que está enferma, que sufre disculpen, alguna persona que sufre de los triglicéridos, del colesterol alto, etcétera, pues el consumo del huevo más que nada se limitaría, pero no se prohibiría. Sin embargo, estamos hablando de un atleta, más que nada la alimentación de ellos pues va a ser variada, y el huevo sí le va a aportar muchos más beneficios, porque el huevo no solamente es colesterol, el huevo tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales. Entonces, muchas veces no hay que ver un alimento como como, por así decirlo, como algo malo en sí, porque tiene X o Y ingrediente o X o Y sustancia. No, porque debemos ver un alimento como todo lo que incluye ese alimento. Y pues el colesterol que tiene, más que nada, ayuda a disminuir el malo. Así que sería el LDL. Así que pues en atletas, pues sí, su uso es muy recomendado y pues ayuda mucho por todos los minerales, vitaminas, proteínas que contiene. ¿Qué cantidad es recomendable? Ok, bueno, dependiendo de las personas, de la actividad que realicen, me parece que las recomendaciones de huevo van de 1 a 3 diarios. Ok. Sí, simplemente Cuando, pues va a depender de la persona. ok, cuando usted habla de un carbohidrato antes de un evento y Ujú. tomarlo en práctica para cuando va a una competencia, ¿qué tipo de carbohidrato? Ok, bueno, más que nada para competencia se ingieren aquellos carbohidratos refinados
que vendrían siendo, por lo menos, puedes comer una galleta con mermelada porque necesitas energía rápida. Entonces, eso te lo va a dar. O puedes comerte un pan blanco normal con mermelada. O puedes usar pues mejores opciones como serían los Gerber, que son azúcar pero fructosa que viene de la fruta y pues que también te va a dar energía rápida. Pero también hay que evaluarlos por lo menos, sí, muy importante saber pues la tolerancia de la persona. Ok. Sí, yo entiendo Cuando, que todo esto, disculpa, todo esto también conlleva que debe haber una evaluación previa por parte del nutricionista, porque Sí, no es claro. que vamos a tomar todos los ejemplos y hacerlo así a lo loco, como dice uno, sino que es importante siempre para el atleta de alto rendimiento tener una evaluación previa. Sí, sí. Esto más que nada son recomendaciones, o sea, para un atleta de alto rendimiento sano. Son las pautas que se utilizan, pero obviamente habría que evaluar la persona. bueno, Exacto. en la alimentación diaria, usted habla de la grasa, que debe consumir grasa, que no se debe omitir. ¿A qué tipo de grasa está hablando en ese sentido? Ok, bueno, las grasas saludables pueden ser el aceite de coco, el aceite de oliva, las semillas, como el maní, las El aguacate, ¿no? nueces, el aguacate también. O sea, todos estos alimentos que son saludables se deben ingerir. Sí, Ah, ok. Y ya por último, lo último, y disculpe, no se preocupe. eh, digamos que yo preparo un batido, pues, hojuela, mantequilla de maní, leche de almendra, banano. Ujú. Es recomendable O sea, antes sí, por lo menos, o o después, sea, o sea, antes o después. de antes yo no lo recomendaría mucho, o sea, dependiendo si a la persona no le causa daño, pero después para la recuperación sí sería bastante adecuado, por lo menos yo estaba leyendo un artículo que recomendaba que por lo menos para la recuperación de los atletas es muy bueno lo que son los batidos que contengan todos los macronutrientes, que pueden ser así, por lo menos le agregas una fruta, la avena, también incluso el chocolate, pero no el chocolate este Nestlé, sino el chocolate cocoa 100%, puede ser muy bueno para la recuperación, también la leche, y pues ahí está ingiriendo todos los macronutrientes, por ende, pues la recuperación va a ser mejor, porque está incluyendo de todo después de ese agotamiento de las reservas de glucógeno y también pues del ejercicio intenso en sí. Pero se puede tomar conjunto con la alimentación O sea, después. sí, sí, claro. Sí, porque obviamente Ah, el batido no es que solamente te vayas a tomar el batido y ya, no. O sea, Necesita el hay que, alimento. ajá, necesitas obviamente comer. El Y, batido simplemente sería y, como, Como el ok, suplemento, ¿no? sí, exacto, exacto. No y necesariamente tienes que tener la proteína en polvo y eso, no, tú lo puedes crear en tu casa. ok, la leche recomendable, leche de coco, leche de almendra, deslactosada. ¿Cuál sería la mejor? Ok, la leche recomendada es la que le guste más a la persona, porque, Si no tiene que ser exactamente de almendras porque es un deportista, no. Puede exacto, tomar leche entera, la ajá, chiricana, la que a él exacto, le guste. Ah, que exacto. yo escuché que la leche de coco era mejor que la de almendra. O sea, tantas No, él puede cosas que le tomar dicen la ahí. leche que a él le guste, Sí, porque él exacto. igual está quemando calorías y por ende necesita recuperarlas. Si le Ah, estás ok, dando leche de ok. almendra, le estás quitando nutrientes, si no me Ah, equivoco, ¿no? ve, qué bueno. Ah, Así ya, Yo ya, ahí sí. más o ahora. menos entendí lo que, Sí, lo que nuestra no, porque son expositora dio, cosas ¿no? que, sí, cosas que a uno, pues, y pues, va escuchando y va diciendo de que no, que ponle esto, omite aquello, que, entonces, pues, ya hoy que tenemos la especialista que nos puede asesorar, pues, sí, Claro. Y muchas gracias. por eso era lo que decía Nietzsche, que es importante la evaluación. O sea, no nos dejemos llevar nada más por lo que leemos, por lo que escuchamos, porque no sabemos si realmente le es funcional o no al atleta. Sí, es que Entonces, exacto. Cada persona es un mundo. exacto. Entonces, acá me hicieron otra pregunta, pero aquí tengo a Alcidec Fuentes. Quiere hacer una pregunta, levantó la mano. Sí, hola Yoli, ¿cómo estás? Soy yo Isidoro. Ajá, ok. Hola, ¿qué tal? Oye, sí, para hacer una pequeña interrogante a la expositora, es sobre qué
¿cuánto tiempo antes de una competencia debo hacer mi última comida y qué tipo de comida es la recomendada? Ok, por ejemplo, es que también va a depender a qué hora se realiza el evento. Por lo menos si es en la tarde o si es en la mañana, lo que se hace es que, por lo menos si es, ponte, el evento es en la tarde, se realiza el almuerzo normal, pero se deja, obviamente, los vegetales se llegan hasta a no consumir o se realiza pues una ingesta bastante baja de vegetales porque pueden pues afectar a lo que es problemas gastrointestinales y eso. Y se realiza pues que haya un espacio como de 2 horas, 3 horas incluso. Va a depender, por eso es muy importante como evaluar la tolerancia de la persona y también de los alimentos que puede incluir. Si es en la mañana, pues, y si es por lo menos alguna fruta o algún alimento que esté triturado, esté procesado, incluso con 15 a media hora puede ser suficiente para que pueda realizar la competencia de manera normal y no le afecte. Así que pues habría que evaluar más que nada pues la hora y también el tipo de alimento. Si son entre más procesados, por lo menos a la hora de competir, pues va a ser mejor porque se va a absorber más rápido. Y así pues. Sí, lo decía porque por lo menos Yoli sabe a veces de las competencias que se hacen a nivel juveniles, en los intercolegiales, que a veces de repente te toca un juego al mediodía. Entonces tú para hacer una sugerencia de repente a los chicos, bueno, si tú tienes la competencia al mediodía, ¿a qué hora debe ser la última comida o a qué hora deben comer la última vez o su Ok, última bueno, merienda? más que nada, disculpe, más que nada serían 2 horas antes, porque ya pues obviamente el desayuno sí va a tener que ser completo, porque si no entonces van a llegar con hambre. Exacto. Ujú. Sería 2 horas, por lo menos en tal caso de que vamos a suponer que tengo un evento al mediodía o de repente en la tarde, siempre 2 horas antes. Sí, Listo. igual manera, si por lo menos ellos realizan la comida y da el caso que uno le dio hambre, o sea, repentinamente, ya cortito, entonces lo que se hace es que puede ingerir un Gerber o algún alimento, fruta que esté procesado, porque ese pues sí puede consumirlo ya sea 15 a 30 minutos antes, que sería pues lo recomendable. Ok, muchas gracias. Ok, Anais, muchísimas gracias por tu disertación. Creo que ha sido de gran ayuda para los atletas, entrenadores que tenemos aquí. Así que muchísimas gracias. Voy entonces a darle el pase a la licenciada Liriet Morales, nuestra fisioterapeuta, que nos tendrá otro tema muy interesante para nuestros atletas. Así que sin más, voy a compartirles y Liriet, te doy el paso. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Mucho gusto, Lidia Morales, fisioterapeuta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la fisioterapia en atletas de alto rendimiento, enfocado en una parte a la natación, pero con los objetivos en todas las áreas a nivel de disciplinas deportivas. Con un pensamiento, la motivación, de que es la gasolina del cerebro. Entonces hoy nos sentimos motivados en compartir los conocimientos con ustedes para que abarquemos un poco más este mundo en cuanto a cómo debe ser un atleta en su precompetencia, durante su competencia, durante su postcompetencia, si queremos mantener ese alto rendimiento, no solamente bien mencionado por la compañera, que es la alimentación, pilar fundamental para el desarrollo físico, psicológico y emocional de cualquier atleta. Las prácticas deportivas varían mucho en cuanto a los programas que se les puede dar a un atleta de alto rendimiento en cuanto a sus beneficios. Y esto abarca cualquier tipo de disciplina. Las disciplinas siempre deportivas, sea natación, baloncesto, fútbol, béisbol, tenis de campo, tenis de mesa, cualquier tipo de disciplina deportiva va a llevar a nuestro cuerpo a un límite tanto de cansancio, sobreesfuerzo, fatiga muscular, tensión muscular, pero ¿cómo hacemos nosotros para prevenir caer entonces en una lesión? Por eso es muy importante cuando se brindan estos programas de prevención de lesiones,
para que todos los atletas tengan o deportistas tengan conciencia en cuanto a los aspectos de su vida y no caer en situaciones que conlleven aún más momentos incapacitantes en el sentido de la salud física, ¿verdad? En cuanto a un movimiento, en cuanto a un cuadro patológico de alguna lesión, o que le incapacite en realizar su actividad deportiva por el dolor, por la fatiga muscular, por la debilidad muscular, y esto entra en una calamidad en cuanto al sentido de que no rinde en cuanto a lo que son sus entrenamientos y disminuye la posibilidad de que el atleta logre sus metas. Siguiente. Para poderles ampliar un poco más el tema, es importante que si conocen la fisioterapia, van a saber qué es la fisioterapia. Desde el punto de vista de que es el arte, en cual una ciencia, para el tratamiento de por medio del ejercicio físico, terapéutico, por medio del calor, el frío, el agua, el masaje y la electricidad. Eso lo dio la Organización Mundial de la Salud en 1968. O sea que es una práctica antigua que está dentro de todas las disciplinas deportivas. ¿Qué buscamos nosotros en el área de la fisioterapia? Ver a los individuos de forma personalizada y al grupo a nivel de poblaciones en general. Para nosotros es desarrollar, mantener, restablecer el movimiento, la capacidad funcional máxima durante toda la vida del ser humano. El movimiento funcional quiere decir el movimiento que me permite a mí realizar mis actividades cotidianas, mis actividades de ir de aseo, mis actividades a nivel del cuidado personal, mis actividades a nivel lúdica, mis actividades a nivel del hogar, mis tareas domésticas, todo lo que es funcional para mí, todo lo que me permite a mí desenvolverme dentro de mi medio. El movimiento en cuanto es una parte muy fundamental porque eso nos da a nosotros un estado de salud óptimo, pero se ve afectado al momento en que se identifican diferentes tipos de condiciones a nivel físicas, causadas por un dolor, un mal esfuerzo o por el aumento de una resistencia en cualquier práctica deportiva. Muy importante que el movimiento dentro de las esferas se desarrolle en cualquier tipo de entrenamiento a nivel de alto rendimiento. En cuanto a la promoción, es como yo voy a promover que mi atleta o que el atleta logre concientizar la importancia que tiene el prevenir las lesiones y de qué forma lo puede hacer siempre y cuando esté orientado por su entrenador, su grupo de especialistas, a nivel de nutricionistas, terapeutas físicos, fisioterapeutas, bueno, todo lo que tenga que ver con psicólogo, bueno, es un compendio de ver al atleta como de forma holística. Holística quiere decir como un todo, o sea, como un todo, y es lo que tenemos que trabajar muy constante todo lo que estamos relacionados a estas áreas en cuanto al deporte. ¿Por qué? Porque a veces enfocamos la alimentación, pero nos olvidamos de las partes, los cuidados físicos. O a veces cuidamos tanto el cuidado, en la parte de condicionamiento físico y olvidamos la nutrición. O de repente todas las esferas no están sinergias entre ellas y solamente nos hacemos un solo objetivo, entrenar, entrenar, entrenar. Pero ¿qué le doy a mi cuerpo para quitar o disminuir la producción de enzimas que se producen por el ejercicio físico, por el aumento del rendimiento? ¿Y cómo yo le voy a decir al cuerpo que libere esas enzimas que se producen, que en un momento dado me van a causar fatigas musculares, las llamadas agujetas, que le llaman los famosos mancados, y eso me va a causar dolor? Entonces, ¿cómo voy a buscar un tratamiento? ¿Cómo voy a habilitar nuevamente a mi cuerpo a que no me duela un hombro, no me duela una rodilla, no me duela la espalda baja, no me duela el cuello, por medio de la rehabilitación? Siguiente. Muy importante es que existe una especialidad dentro de nuestra área, que es la fisioterapia deportiva. La fisioterapia deportiva abarca desde el inicio de cualquier atleta durante toda su carrera deportiva. Pero ya cuando hablamos de la parte que el estrés que conlleva el atleta, su preparación física antes de una competencia, ¿verdad? Y lo que conlleva después de una competencia, como está, no solamente afecta la área física, sino la parte fisiológica, o sea, el funcionamiento que tiene el cuerpo para poder ejecutar la actividad.
y por ende también la parte psicológica, lo que envuelve también en saber que debe ser constante, el esfuerzo que lleva, los sacrificios que conlleva, toda la rutina en conjunto con la familia, en conjunto con el mismo atleta, los entrenadores o su cuerpo técnico de entrenamiento para lograr una meta en común, que es la victoria, que es ganar o es la competencia en sí. Cuando hay una predisposición en mucho estrés, un sobreentrenamiento, diferentes tipos de otros factores que están dentro del atleta en cuanto al alto rendimiento, si no se hace un equilibrio entre todos, vamos entonces a sufrir lesiones. Esas lesiones o patologías o enfermedades bien llamadas van a someter al atleta a un desgaste. Ese desgaste en cual él se encuentra sometido va a causar o va a repercutir dentro de esos entrenamientos y por ende también va a afectar la capacidad entonces de él poder llegar a la meta. Entonces por eso se hace muy relevancia en que buscamos promover y prevenir antes de que suceda una lesión. Siguiente. Por otra parte, existe un cuidado preventivo en cuanto al atleta de alto rendimiento o el atleta inicial, o un atleta amateur, o un atleta que está iniciando, no importa si sea una primera fase, una segunda fase, o están en cualquier tipo de disciplina deportiva, lo importante es prevenir para que vaya escalonadamente su cuerpo rindiendo a cada competencia donde va a necesitar aún más exigencia, aún más horas de entrenamiento, aún más una constante, no solamente de la parte física, sino también alimentación, la parte a nivel del cuidado como todo. Entonces vemos el atleta en el punto central. Cuando vemos el atleta desde un punto central en cuanto a la prevención, vemos que están los dirigentes, los administradores, los federados, eso tiene que ver ya con la parte a nivel de las logísticas administrativas en cuanto al deporte. Pero si ya vamos viendo que tenemos el equipo técnico, tiene que ver con su entrenador, todo lo que conlleva su preparador físico, todo lo que conlleva la parte a nivel del equipo técnico para que ese grupo o ese atleta logre su objetivo. El entorno familiar juega un papel muy importante en cuanto a este tipo de actividad o preparación física antes de una competencia o en el camino del recorrido para lograr que ese atleta se encamine hacia una meta, hacia un objetivo de la victoria. Entonces, también tenemos la parte del equipo médico que se ve en la parte a nivel de psicología, un médico, un fisioterapeuta, un redactador, un nutricionista, un biomecánico, un podólogo, fisiólogo del ejercicio. Cuando hablamos de un redactador también que va a trabajar el post-acondicionamiento físico después de una lesión en conjunto con el fisioterapeuta, tenemos a la parte también de la nutricionista, que bien lo mencionó la compañera Nay, todos los componentes esenciales que debe tener un atleta de alto rendimiento. La biomecánica tiene que ver con el deslizamiento en el movimiento del atleta de alto rendimiento, para atletas igual de natación, atletas igual de ciclismo, atletas a nivel de atletismo, todas las disciplinas en cuanto a la biomecánica, quiere decir la facultad para hacer el movimiento de acuerdo a su actividad deportiva. Toda actividad deportiva tiene una biomecánica diferente, un movimiento diferente. No es lo mismo un atleta de natación en su preparación física, que es un medio que se pierde la resistencia en el agua en el sentido de que la flotabilidad, pero se aumenta aún más la fuerza. Entonces no se siente porque se pierde la gravedad, se ve que el ambiente es un poco más relajante, pero es más demandante y más exigente. Se hacen micro laceraciones o micro lesiones que a veces el atleta no se da cuenta. Lo mismo sucede con otros atletas. Cuando se refiere entonces un dolor es porque ya la biomecánica se ha ido aumentando en cuanto al movimiento. Quiere decir que si yo tengo un dolor a nivel del hombro, ¿ya? Vamos a tomar el ejemplo de las brazadas en natación, o un beisbolista, o un basquetbolista también, o un tenista. Los movimientos que he llevado repetitivo, es una biomecánica del movimiento. La biomecánica es una aducción, que nosotros le llamamos una ABD, donde separo mi cuerpo, mi hombro, de mi cuerpo.
Entonces, el movimiento constante y repetitivo causa una tendinitis. Entonces, por eso se habla de los exámenes a nivel biomecánicos, perdón, y la evaluación postural de esos pacientes o atletas. Nosotros vemos como pacientes, pero atletas, ¿no? La parte de la podología, que mucho tiene que ver con los pies, también que es un componente esencial, dependiendo del tipo de disciplina que se practique. Y la parte del fisiólogo del ejercicio, que quiere decir cómo es el funcionamiento de mi cuerpo cuando yo le doy más y le exijo más entrenamiento a mi cuerpo, cómo mi cuerpo responde, cómo mi sistema circulatorio responde, cómo mi sistema nervioso responde. Por lo menos hay momentos que algunos atletas pierden esa facultad y sienten que se van a desmayar, se descompensan o sienten vértigos o sienten cualquier tipo de debilidad y va relacionado previamente a lo que yo comí anteriormente, o que almorcé, o que desayuné, o que cené, ¿verdad? Porque ahí es donde funciona la fisiología del ejercicio. El tiempo de 2 horas antes de hacer una disciplina que no debo ingerir algún alimento como tal, dependiendo del tipo de actividad deportiva como yo vaya a estar realizándolo, no quiere decir que no siempre sea igual para todos, eso depende, eso es a nivel personalizado. Pero puede influir también en que yo tenga un reflujo, en que también tenga un vértigo, porque no me benefició en ese momento o tuvo una sobrecarga de algún tipo de potasio o algo, y quizás el atleta no lo percibe de esa forma. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta qué me hace o qué siento antes o después de una competencia, si el ejercicio me está funcionando, si el tipo de alimentación, también me tomo ese tema porque es parte también del cuidado preventivo del atleta. Entonces, es muy importante que se haga como ese equilibrio y que se sea muy observador y muy analista en cuanto antes de una práctica deportiva y después de una práctica deportiva, ¿qué siento? Siento temblor, siento calambres, siento mareos, siento vértigo, siento falta de aire. O sea, tomar en cuenta mucho qué siente el atleta después de terminar una competencia, porque de ahí es donde se ve de qué carece el atleta y qué debemos trabajar en cuanto al funcionamiento físico de ese atleta. Siguiente. Mucho importantes son los puntos claves entre la fisioterapia deportiva y la natación. Tema muy importante, pero ahí se abarca todo. Tratar las lesiones menores por parte de un fisioterapeuta es fundamental y eso va a cualquier práctica deportiva. Nosotros tomamos un campo en que somos fundamentales y vitales en cualquier etapa de la vida del desarrollo del ser humano, pero a veces no se le da la importancia y por eso nosotros siempre estamos tratando de concientizar a las personas que es muy importante basarse en un diagnóstico, porque no todos utilizan el mismo tratamiento. No es que yo tengo la acetaminofén y va a ser la pastilla para todo, no puede ser así. Un tratamiento fisioterapéutico es específicamente para esa persona, para ese atleta, cual tenga una lesión deportiva, simplemente quiero prevenirle que padezca una de estas lesiones en el cual. Entonces, evitar también las recaídas en esos atletas. ¿Por qué? Porque puedo tener una lesión, pero si no le doy el tratamiento adecuado por el tiempo que lo estipula, ¿verdad? La preparación del músculo, la rehabilitación del músculo, muchos quedan a mitad de un tratamiento. ¿Por qué? Ya se sienten bien, no sienten dolor, pero falta la parte fundamental, es la fuerza, o sea, la fuerza del músculo, la resistencia del músculo. Entonces, cuando no se hace una buena rehabilitación, un atleta de alto rendimiento, no trabajé bien al tendón, no trabajé bien al músculo, no trabajé bien los ligamentos, están débiles, pero no siento dolor, pero tiene debilidad. Entonces ahí es donde vienen las recaídas. ¿Por qué? Porque nuevamente se sienten bien y viene el sobreuso, el sobreesfuerzo, la fatiga muscular y recaen de nuevo con dolor. Entonces eso es muy común verlo en cuanto a estos atletas, dependiendo, claro, de cada caso en especial, y por eso es muy importante que nosotros tratamos de hacerle programas de seguimiento para por lo menos esas etapas previas a una competencia, tratar de que disminuya o su preparación física sea óptima, de acuerdo a su alto rendimiento. O sea, si todo va relacionado entre sí, siempre las victorias, ganar, porque casi siempre es ganar, ¿verdad? Se sabe que en un momento dado se puede perder también, pero fundamentalmente es la preparación física previa a una competencia, es lo que lleva a la victoria a cualquier atleta.
Por eso es de mucha conciencia en cuanto a ese rol, y lo importante es el que las personas que están en este medio tratar de llevar a cabo ese aporte al atleta y decirle la importancia que tiene, igual a la familia. Oye, tienes que hacer estiramientos después de competir, antes de iniciar un deporte. Oye, también tus estiramientos, tienes que hacer tus estiramientos, no sea una o dos veces, haz tus estiramientos. Nada, solamente elongar, o sea, estirar. El músculo está así apretado como están mis nudillos después de una competencia. Él necesita relajarse. Por ende, donde yo estiro, suelto, estiro, suelto, entonces entra el proceso en que ya el músculo se suelta un poco más, se relaja, nosotros vamos a relajar, pero baja la tensión, o sea, la presión sobre la articulación disminuye y por ende el dolor no va a ser tan fuerte y el famosas agujetas que son los mancados no se va a ver muy notado, o los calambres también, o todas las patologías que son por el exceso del ejercicio. La siguiente. Por otra parte, ¿qué hace la fisioterapia deportiva? Nosotros vamos a estabilizar por lo menos la parte articular y todas las articulaciones van a estar relacionadas en cualquier práctica deportiva, solo que unas van a estar más en sobreuso que otras. Béisbol, hombro, codo, al igual que el tenis, hombro, codo. Fútbol, básquetbol, espalda baja, rodillas, tobillos. Entonces, donde una persona se lesiona más, fracturas, esguinces, torceduras, bueno, todo lo que tiene en cuadro patológico, es porque es el área donde tiene mayor impacto o uso esa articulación. Nadadores, cuello, espalda baja, hombros y más los hombros, que lo vamos a ver a continuación en cuanto a las patologías. Entonces, es muy importante la coordinación motora, la flexibilidad, el desempeño muscular y que garantizan el éxito de un deportista a nivel de alto rendimiento. Todo cuando se trabaja en compendio, se dice así, en conjunto. Todo esto es la coordinación, la flexibilidad, que tenemos que, vamos a lograr ese éxito en un atleta. Es la victoria que se va a lograr en un momento dado, independientemente en la etapa que él se encuentra, pero sí se logra. En la siguiente, tenemos la fisioterapia en alto rendimiento. Facilita incrementar la estabilidad articular para reducir lo que es el esfuerzo físico en cuanto al gasto energético, reduciendo el riesgo de sufrir lesiones. Los métodos en cuanto a la fisioterapia para trabajar una lesión varían de acuerdo a la práctica deportiva. Hacer una rehabilitación en un medio acuático disminuye lo que es el factor de la gravedad y se trabajan métodos como Harvey, por lo menos Barragás, también que por lo menos compensan o disminuyen la tensión articular en dichas áreas y se pueden trabajar ejercicios de movilizaciones con resistencia, sin resistencia, que favorecen también por lo menos la rehabilitación de una lesión o la prevención de otras. Siguiente. La prevención de estas lesiones a nivel de un atleta, por ejemplo, aquí les traje las del hombro, pueden acelerar o mejorar el tratamiento con un buen programa de ejercicios acuáticos. Las características del medio acuático nos permiten movilizar todo el conjunto articular sin dolor y evitar la pérdida de otras capacidades funcionales, siendo así obligado el uso en la recuperación funcional. Recuperación funcional, bien les mencioné, todas las actividades que nosotros podemos realizar como seres humanos, la forma en cómo nos comunicamos, cómo realizamos todas nuestras actividades, es nuestra rutina de un día normal en el cual nos levantamos, nos vaciamos, desayunamos, hacemos cualquier actividad que tengamos que hacer, ya sea de ocio, lúdica, de trabajo, regresamos nuevamente, nos preparamos una cena, un almuerzo, todo lo funcional, abrir una puerta, cerrar una puerta, contestar una llamada, eso es lo funcional. Entonces, cuando se pierden esas capacidades, pues ya vemos que es un atleta que necesita de la prevención y necesita también entonces de una rehabilitación como tal. La siguiente. ¿Por qué suceden las lesiones? Regularmente por toda la parte a nivel de sobreuso, que es la carga del entrenamiento, con cuán frecuencia hacemos los entrenamientos, cuántas horas de descanso tenemos o
minutos de descanso tenemos entre actividad. Se planifica un cronograma de entrenamiento. Por el mal uso de la técnica, por lo menos aquí les traje fue la del nado, no una técnica inadecuada en cuanto al nadar, entonces, o el mal uso en una técnica en cualquier tipo de deporte. La laxitud y la inestabilidad articular tiene mucho que ver con la capacidad que tiene la articulación para estirarse y recogerse, o sea, la capacidad que tiene cada uno de nosotros para poder nosotros tener la flexibilidad y el movimiento. Por la biomecánica del nado, que tiene que ver también si es una brazada, si es un estilo libre, o la biomecánica de un pase de fútbol, o simplemente el hecho de encestar una bola en el básquetbol. Esa es la biomecánica del movimiento. Esa biomecánica, al no hacerse correctamente, puede causar una lesión. El incremento brusco de la carga de entrenamiento, por ejemplo, si queremos realizar, vuelvo y digo, natación, utilizamos estas paletas y no las utilizamos bien para lo que es la parte de la resistencia, o simplemente nadamos por nadar con ellas, pero no vemos que tenemos una capacidad, un límite y un tiempo para poder ejecutar la actividad. Y ya cuando entra en una etapa entonces de sobrecarga o sobreuso, me puede causar una tendinitis. Si esa tendinitis no me la cuido, puedo sufrir una lesión de los manguitos rotadores, que son los músculos que me permiten rotar el brazo, me permiten hacer todo este movimiento circular. Simplemente de hecho de hacer esto, que pasa mucho en voleibol, cuando doy un saque, tengo que rotar el hombro para entonces hacer un saque. O sea, un saque por debajo, también tengo que rotar el hombro. Entonces, si yo hago esa práctica constante, porque quiero lograr hacer ese saque y tomé todo un día para eso, práctica, sobrecargo entonces la articulación. Entonces ahí es donde suceden las lesiones principalmente, y más por estos 5 aspectos que son importantes tenerlos en cuenta durante el entrenamiento. La siguiente. ¿Cómo puedo saber en qué estadio estoy si tengo una lesión? ¿Qué siente un atleta? Y independientemente de la disciplina de alto rendimiento. En el estadio 1, el atleta acusa o se siente dolor después de una sesión de entrenamiento. Todo atleta que siente dolor después de un entrenamiento está en el estadio 1 de, por lo menos, de la gravedad de sufrir una lesión. Pero en el estadio 2, el atleta entra a su campo deportivo, sea el agua o externo, sin dolor. Pero ¿qué sucede? Al momento de realizar su entrenamiento, la primera etapa del entrenamiento, continúa después que finaliza la sesión del entrenamiento, siente dolor y repercute negativamente en la ejecución de los gestos a nivel deportivo, o sea, de su práctica deportiva. Si tenemos un atleta en estadio 3, por ejemplo, este atleta siente dolor durante y después del entrenamiento. Por lo menos este dolor afecta todo lo que son los movimientos deportivos. Y vemos un atleta de alto rendimiento en un estadio 4 cuando el dolor es continuo, inclusive al realizar actividades de la vida cotidiana. O sea, que es un atleta que ya fue a su entrenamiento y tiene dolor. Un atleta que está comiendo, tiene dolor. Un atleta que está realizando cualquier tipo de actividad dentro de su entorno cotidiano, familia, hogar, labor, en cualquier medio donde se desarrolle y siente dolor. Entonces ahí vemos que ya tiene la gravedad de una lesión. Entonces es muy importante ver en qué estadio somos atletas. Bueno, vemos en qué estadio estoy. Me pongo a pensar qué me está afectando y qué tengo que mejorar. Y si repercute sobre mi funcionabilidad y sobre mis capacidades para poder dar un óptimo rendimiento en una competencia. Entonces es muy importante catalogar en qué estadio estoy y cómo afecta esto a mi vida cotidiana. Regularmente hay muchas personas que viven con dolor, gracias, que viven con dolor y no saben cómo contrarrestarlo o cómo trabajarlo. Entonces, por eso es importante prevenirlo desde 2 puntos de vista. La parte a nivel de evitar la aparición de las lesiones, que es lo que trabajamos con un ejercicio adecuado o un plan de funcionamiento adecuado antes de la competencia para mejorar el rendimiento, o la terapéutica cuando ya tenemos la lesión, pero hay que tratarlo, porque siempre va a afectar el funcionamiento vital para una competencia, porque no se ha redactado, porque no se ha rehabilitado. En la siguiente vamos a ver un cuadro en cuanto a las patologías más comunes que se pueden ver
a nivel de los deportes es las que tienen en fondo gris. En todos los deportes son las patologías más comunes también. Pero en natación tenemos el síndrome de sobreuso del hombro, el pinzamiento, las almohadillas de grasa, en lo que es la parte infrarrotuliana que tiene que ver con la rodilla. Los esguinces son muy comunes y las fracturas en el hombro. Se habla que en un 50 o un 60% regularmente todas las patologías están en el hombro, porque claro, es la parte fundamental, tomamos de ejemplo, para el desarrollo de la práctica deportiva. Y el restante está en rodillas, tobillos y espalda baja. Y todas las que vemos en la numeración a un costado son las que podemos encontrarnos en cualquier tipo de deporte. Tendinitis, luxaciones, esguinces, también podemos encontrar epicondilitis, epitrocleitis, que tienen que ver con la inflamación de los tendones del codo, y esto conlleva entonces a incapacidades a nivel físico, o sea, la capacidad de yo poder ser funcional y poder realizar mis actividades. Y a manera de conclusión tenemos una serie de recomendaciones que son importantes para cualquier atleta en formación, para un atleta ya de alto rendimiento, porque aquí abarca todo, en general, desde que inicio a formarme, desde que ya estoy dentro del área de alto rendimiento. Entonces es muy importante, haz una buena pretemporada. Cuando hablamos de una buena pretemporada, es toda la preparación física, nutricional, psicológica, emocional, que hace el atleta antes de irse a una competencia. Trabaja arriba quiere decir la parte superior, tanto a nivel psicológico y las musculaturas a nivel superior, que tiene que ver con los brazos, la espalda, y esto varía de acuerdo a la disciplina deportiva. Trabaja tu técnica de nado en todo momento. Esto va específicamente para el área de natación. Siempre se debe de trabajar la técnica, pero con un cronograma de actividades, tanto reposo, estiramiento, acondicionamiento físico, vuelta a la calma, relajación, respiración. O sea, es un conjunto, un cronograma que se trabaja al igual con otros atletas. ¿Maneja adecuadamente las cargas de trabajo? Claro que sí. Si hoy trabajaste con los hombros, disminuye ese entrenamiento para la próxima, el impacto sobre esa articulación, y varía la técnica, pero nunca cambies el objetivo y la meta. Solamente varía la técnica y las articulaciones que vas a utilizar. No sobrecargues en un solo día una articulación que conlleva entonces una lesión. Y por último, el uso de las paletas debe ser supervisado por tu entrenador, en este caso más la natación. Es la imagen superior, donde se trabaja también la resistencia, que eso hace al cuerpo. Debe ser una dosificación, o sea, tiene que estar dosificada para prevenir las lesiones en codo o hombros. Entonces, parte de eso es la presentación que les traigo para el día de hoy. Espero que haya aportado un momento en parte de lo que es su formación y de los que están dentro de esta presentación. Muchas gracias, licenciada Lirien. No sé si tenemos preguntas en esta área de fisioterapia. ¿Preguntas o todo quedó muy, muy claro? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan recomendable es o qué tan seguido se debería usar, por ejemplo, los TENS, o sea, los TENS eléctricos y eso? Ok, la electroestimulación o la electroterapia, todos los equipos a nivel terapéutico tienen diferentes tipos de corriente. Dependiendo de la corriente, no la puedo utilizar por utilizar, porque toda tiene una frecuencia, una intensidad, y va dependiendo, uno, del umbral del dolor del paciente, dos, del cuadro clínico del paciente, tres, el tipo de corriente, así como emite ondas que te pueden beneficiar, emite ondas que te pueden perjudicar y retrasar. Por eso es que se dice que debe estar supervisado por un especialista en el área de la rehabilitación, porque no es lo mismo utilizar una corriente constante analgésica antiinflamatoria a utilizar una corriente rusa, que es de fortalecimiento, o una Hausi, que es una corriente a nivel analgésica, o una corriente modulada, que también es antiinflamatoria. Entonces es muy importante conocer la parte a nivel fisiológica de cómo entra la corriente, y asimismo uno puede darle las recomendaciones de cuántas veces puede ser el uso, de 15 a 30 minutos diarios en una rehabilitación,
y cómo lo utilice, el posicionamiento de los electrodos. Los electrodos tienen dos cavidades, tiene uno rojo y uno negro. Por uno entra la corriente y por el otro sale. Eso hace que las membranas se dilaten o se abran para que el proceso del dolor disminuya. O sea, eso es una parte muy fundamental y no es lo mismo un TENS a un masajeador eléctrico. Un masajeador eléctrico lo puedes usar hasta 20, 25 minutos y lo puedes usar diario, lo puedes utilizar, pero un TENS no. Un TENS debe estar por lo menos supervisado por un especialista en el área. Pero un masajeador sí lo pueden utilizar porque solamente son pases de masaje, pero no es una corriente terapéutica. Buenas tardes. Una preguntita, disculpe. Buenas tardes. Mi nombre es Gertrude Ortega. Yo tengo una lesión en el supraespinoso. Tengo TENS. ¿Qué tiempo más o menos se debe usar el TENS? Vuelvo y lo repito. El TENS yo lo puedo tener en casa. El TENS yo lo puedo tener en casa, pero lo que sucede con el TENS, que el TENS depende de qué dispositivo usted tenga. Puede ser uno de 7000, uno de 3000, ¿verdad? Las especificaciones que tenga ese TENS. Puede ser un TENS digital o un TENS convencional. No sé qué equipo tenga. Entonces, dependiendo de eso, eso tiene unos tipos de corrientes. Tiene corrientes analgésicas, corrientes antiinflamatorias y corrientes a nivel de fortalecimiento y tonificación muscular. Esos tienen unas pequeñas numeraciones. Esas numeraciones le van a adoptar la frecuencia y la intensidad que el músculo necesita, pero no lo puede utilizar por utilizar. Tiene que estar dosificado por un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque los electrodos tienen una forma de posicionamiento. Esta forma de posicionamiento va a permitir que usted le ayude por lo menos a que la corriente entre en su cuerpo y usted sienta los beneficios, porque de lo contrario no va a sentir ningún beneficio, solamente es como un efecto placebo. Bueno, Por ese eso. está regulado tipo analgésico para los dolores en el hombro. Él ya está regulado nada más. Pero la pregunta era qué tan seguido se puede utilizar. Que yo no le puedo hablar de tiempo seguido, porque qué tipo de corriente está utilizando. Ya le digo. El tipo de corriente yo le puedo decir una frecuencia en cuanto al tratamiento y el tipo de lesión, como usted mencionó, pero al menos no se le puede dar así cualquier tipo de dosificación, porque de lo contrario no va a ser beneficioso para usted ni para la rehabilitación de la lesión, al contrario, puede hasta disminuir la frecuencia en que usted pueda mejorar la rehabilitación. Y es muy importante el posicionamiento también de los electrodos. Tengo una pregunta por acá mientras dice que cuando tienes una inflamación, ¿qué es mejor, si el frío o calor? Regularmente el frío en las 72 horas de una lesión. Después de 72 horas utilizo calor o puedo utilizar un método de contraste que le llamamos nosotros. Utilizo 2 o 3 minutos en frío, paso 2 o 3 minutos. El periodo de cambiar a uno al otro, 1 minuto, y paso al calor. Eso se trabaja en balde. Este tipo de TENS. Ajá, ese es un convencional. Sí, correcto. Él está regulado ahí prácticamente. No. Tiene que abrirle donde está lo que es la corriente. La parte, él tiene como una tapadera. Ajá, sí. Sí, correcto. Sí, tiene que tener una tapadera. En esa tapaderita eso se mueve. Debe tener una N, una M. Sí, ahí está. De por sí ahí está. Sí, pero ahí está más como para fortalecimiento. Analgesia tendría que estar como de 70, de 100 sobre 100. 100 hercios sobre 100. La frecuencia. Microsegundos. Ok. Para ver analgesia. Por eso digo que la funcionalidad depende del tipo de corriente. Asimismo, utilizamos el tiempo de 15 a 30 minutos, o puede ser por las mañanas o por la tarde o una vez al día, pero depende el grado de dolor que usted tenga. Ok, muchas gracias. A la orden.
Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, licenciada Liria, muchísimas gracias por este aporte totalmente funcional para nuestros atletas. Sí me gustaría que en la cajita de chat nos escribiera su cuenta o teléfono donde podamos localizarla por si alguien necesita alguna cita especial o desea atenderse con usted o alguna consulta que le tenga. Ahora entonces voy a pasar con la última parte de esta conferencia, que tiene que ver entonces ya con el tema a nivel psicológico en el deporte y hablando pues específicamente un poco sobre la natación. Pues el que me conoce, aparte pues de ser psicóloga, fui atleta de natación, por lo cual siempre pues voy enfocado no solamente a los conocimientos que tengo acerca de la psicología deportiva, sino también de aquello que viví en su momento. Entonces, veremos pues la importancia de la psicología en atletas de alto rendimiento. Y me quedo con la frase de Michael Phelps que dice, siempre habrá obstáculos que se atravesarán en tu camino, pero siempre hay que permanecer positivo, permanece positivo ante todos esos obstáculos. Quien conoce la vida de Michael Phelps sabe que no la tuvo nada fácil para llegar a ser lo que es en estos momentos. Entonces, para triunfar en cualquier deporte es necesario estar preparado física y mentalmente. En la psicología se ha creado una rama que estudia el comportamiento del atleta antes, durante y después de una competición. A pesar de que en Latinoamérica y hablando pues de Panamá no se ha desarrollado tanto como en Europa o Estados Unidos, pues hoy les hablaré un poco sobre la psicología deportiva en la natación. Lo primero que se debe aclarar es que el trabajo del psicólogo no es motivar al deportista. Su objetivo es optimizar el rendimiento deportivo y mental a través del estudio de su personalidad y de cómo se comporta en grupo y en situaciones que pueden causarle estrés o ansiedad. No solo los deportistas que tengan problemas emocionales son los que necesitan a un psicólogo. Estas son algunas de las temáticas que puede trabajar un profesional de la psicología deportiva. El nadador necesita de una gran motivación para levantarse, los que madrugan o antes de que amanezca, los que hacen entrenamiento en horas de la madrugada, meterse a esa agua con frío, con sueño o a la actividad que vayan a desarrollar. Luego ir a la escuela, al colegio, a la universidad y entrenar nuevamente en las tardes. A eso súmenle que estos deportistas pasan horas nadando solos, con pensamientos, sensaciones, preocupaciones, además de los sacrificios que hacen por su carrera. Duermen temprano, dejan de salir con sus amigos los fines de semana o en las semanas, y pues es cierto, el nadador necesita de una gran motivación. Repetimos, el psicólogo no debe motivar al nadador, pero sí puede ayudarlo a encontrar aquello que lo motiva, a aumentar su autoestima y su autoconfianza. Será muy importante incrementar la motivación por la actividad deportiva, eliminar el estrés asociado a situaciones ajenas al entrenamiento y conseguir que la atención se centre en los objetivos y tareas de este periodo de entrenamiento. No siempre el estrés o la ansiedad va a ser por una competencia. Somos un ser humano que tiene preocupaciones, puede ser en el hogar, en el trabajo, en la escuela, y si no sabemos cómo manejarlo o cómo afrontarlo, si no buscamos la ayuda pertinente, eso nos afecta no solo en nuestros entrenamientos, sino en nuestra vida cotidiana. El objetivo del psicólogo es conseguir que previo a la competencia lleguen en las mejores condiciones psicológicas y posteriormente se recuperen de esa experiencia competitiva que tuvieron y obtengan el máximo beneficio de ella. ¿Qué quiere decir? Que busquemos lo positivo de la competencia, lo negativo de la competencia y trabajemos en base a eso. Aunque el psicólogo trabaja en las actitudes
antes, durante y después de la competencia, la parte previa resulta de vital importancia, ya que se manejan muchas situaciones de ansiedad y estrés. Incluso puede suceder que ya no sea necesario aumentar la motivación, sino controlarla. Llegan a un punto en que les podemos decir que están como eufóricos ante la competencia. Puede llegar ese estrés o esa ansiedad cuando me preguntan en lo personal, profe, quiero ver el programa del evento. Y yo muchas veces evito hacerlo porque entonces ven quién va al lado de él. Este nada más rápido que yo, a este le puedo ganar, a este quizás no, quizás no me preparé tanto para nadar este evento. Y surgen muchas dudas, muchas preguntas, mucha ansiedad, mucho estrés, que entonces toda esa preparación que realizaste previa al evento te afectan. Entonces viene la frustración de no logré los objetivos, subí mis tiempos, no debía haber nadado esto, no comí bien o comí demasiado. Entonces, todas estas situaciones hacen que ese atleta llegue a un punto de estrés al que también le llamamos burnout, o sea, a un estrés excesivo, máximo, y que puede llegar hasta en algún momento hacer que el atleta abandone la disciplina deportiva. El trabajo mental es relevante debido a que proporciona un entrenamiento en paralelo a lo que ya realiza el deportista y de alguna forma va fortaleciendo esas experiencias que va teniendo en competencias y entrenamientos. Saber perder, esto es algo que se debe trabajar con los atletas desde edades tempranas. A nadie le gusta perder y a todos nos gusta ganar. Es un sentimiento normal, pero debemos aprender cómo ganar y cómo perder. El respeto es la base de la parte emocional de los deportes. El nadador debe respetarse a sí mismo, a sus compañeros y rivales y a los árbitros y aficionados. Esto es algo muy, muy importante. Alguien que pierde se ve invadido por la tristeza, por la frustración, como les mencioné anteriormente, y también hay personas que se dejan llevar muy fácil por las emociones. En estos casos, el psicólogo deportivo trabaja en la forma de sobrellevar estos sentimientos. La natación es uno de los deportes con mayor índice de abandono. Algunas de esas razones, están relacionadas con las presiones que soportan estos nadadores y los sacrificios que hacen. Por eso es importante que exista alguien que ayude a los deportistas a entender el proceso de ganar y perder sin llegar a rendirse. Los avances en algunos de mis nadadores es que saben analizar sus pruebas en competencia, entienden esos resultados como parte de un camino deportivo, son capaces de revertir situaciones de frustración como también moderar sus niveles de ansiedad. Es importante que ellos aprendan que para poder llegar a ser un atleta de alto rendimiento voy a pasar por muchas situaciones, no solo buenas, también malas, pero todo eso es parte del proceso y de las experiencias que necesito tener, afrontar, asimilar, sobrellevar para entonces obtener esos resultados que deseo. El trabajo del psicólogo deportivo varía entre los deportes de alto rendimiento con necesidades especiales y aquellos que se practican por ocio o por salud. Sin embargo, el trabajo en otros países y deportes ha demostrado la importancia y los beneficios que se tenga un psicólogo en el equipo. De la misma manera que el nutricionista, que el fisioterapia, que el médico y todo ese equipo multidisciplinario para obtener los mejores resultados para ese atleta. La natación es un deporte que le brinda al deportista muchas horas de soledad y tiempo para pensar. Cuando usted nada, sabemos, es un deporte individual. Usted está en el agua, pueden venir muchos pensamientos a tu cabeza, muchas cosas que estés pasando en el momento. A veces yo puedo preguntarle a los atletas cuántas vueltas llevas y se quedan pensando. ¿Por qué? Porque su pensamiento está en otro lado mientras nadan. Entonces siempre recuerden que la salud mental es igual de importante que la salud física.
Entonces vamos a considerar algunas estrategias o técnicas psicológicas que pueden ser útiles en estos entrenamientos. Sabemos que todas estas técnicas, todas estas estrategias que le vaya a brindar, es importante siempre que sean acompañadas de un especialista. Algunos entrenadores optan por realizar algunas estrategias con sus atletas y si no están bien orientados pueden ofrecer lo contrario. En vez de ayudar al atleta, lo que pueden hacer es perjudicarlo. Entonces, siempre es importante que al hacer alguna técnica o algo que leí, que me gustó, que puede ser funcional, siempre consultarlo con un especialista. Entonces, voy a brindarles una de ellas, que es lo que llamamos feedback. El factor más importante en el control del aprendizaje es la existencia del feedback afectivo para el nadador. Al referirnos al feedback, lo hacemos como la información proporcionada referente a la calidad de la ejecución. Sin el feedback, el aprendizaje es muy difícil o casi imposible. El feedback es algo más que la información que nos llega de los demás sobre cómo estamos realizando nuestro trabajo. En este caso, podría ser de mi entrenador, del padre de familia, de otros compañeros. Su finalidad es o debería ser facilitarnos la ayuda en positivo para mejorar, dotarnos de algunos datos concretos con los que podamos impulsar nuestra motivación. Este arte, esta habilidad es indispensable en todos los sectores, educación, trabajo, relaciones. El feedback es información y es motivación, es energía y es comunicación, es el deseo de mejorar y el impulso del aprendizaje. Feedback es el deseo auténtico de ofrecer estrategias a otra persona para que haya ese impulso necesario para mejorar. No podemos, por tanto, negar que hay algo realmente hermoso en esta palabra. Es la esencia del desarrollo humano, de esa motivación que todos deberíamos recibir de aquellos que están o trabajan con nosotros. No solamente es hacerle ver al atleta lo que hizo mal, sino también lo positivo de lo que hizo y realimentar eso y que cada vez se promueva más entre compañeros, del entrenador hacia el nadador o hasta viceversa, del nadador hacia el entrenador, porque el entrenador tampoco lo sabe todo. Si hay algo que no está bien, que se puede mejorar, también se puede realimentar esa información. Es importante que siempre haya comunicación entre todos los que trabajamos en ese ambiente, ya sea entrenadores, padres de familia, atletas y otros especialistas en el área. Refuerzos o incentivos. El refuerzo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que tenga lugar un cierto acto o conducta. Los refuerzos positivos siguen la evidencia de una actuación correcta y son deseados en sí mismos por el sujeto. Es cuando le decimos, bueno, vamos a hacer menos metraje si me haces tal cosa, ¿no? Créame, y por experiencia he visto a los atletas esforzarse, dar lo mejor, hacer un poco más por obtener esos beneficios. Una penalización es un estímulo opuesto que puede seguir a una respuesta con el fin de reducirla o eliminarla, algo que no quiero que el atleta vuelva a realizar o que definitivamente elimine esa conducta. Si bien las penalizaciones o sanciones pueden ser eficaces, también pueden ser una fuente de frustración y amargura para ese atleta, pues representan una recepción negativa en su relación con los demás. Me están regañando, me están diciendo que lo estoy haciendo mal, o sí, hay maneras de comunicarle al atleta lo que necesitamos que mejore o cambie. Entonces, las ayudas positivas son preferibles en la mayor parte de los casos, pero no en todos. Abandono de la natación. Como mencioné anteriormente, se da mucho cuando llegamos a esos puntos de estrés o de frustraciones. Se concluye que las causas para abandonar el deporte son múltiples y variadas, destacando los conflictos de intereses, la falta de tiempo, la falta de éxito y de habilidades, el estrés competitivo, la falta de diversión, el disgusto con el entrenador, el aburrimiento y las lesiones. Pueden haber múltiples
opciones. También está el de que en Panamá no hay un beneficio como tal para el atleta de alto rendimiento. Tienes que estudiar, tienes que trabajar y a eso vamos con la falta de tiempo. Ya no tienes el tiempo para enfocarte exactamente en esa actividad que realizas. Entonces, el 25% de los niños abandona por no recibir elogios de sus entrenadores, el 20% porque nunca les dan instrucciones sobre las faltas y errores cometidos, o sea, no se les corrige. El 20% porque no se les proporciona información sobre esos progresos realizados, así como yo puedo decirle a un atleta de los errores, también debo comunicarle los progresos que veo en él, o como se señala un 25% porque se les ignora, no se les presta atención, no se les corrige, no se les elogia, no se les da muestra de ningún error. Entonces, a estos datos se añaden otros trabajos que pues provoca estrés competitivo, mantiene al deportista demasiado tiempo en el banquillo, realiza entrenamientos aburridos y no motiva ni estimula lo suficiente. Entonces llegamos al agotamiento y estrés en jóvenes nadadores. Suele pasar mucho en nuestro país. Atletas cuando llegan a los 17, 18 años dejan de nadar por múltiples situaciones y los que les mencioné anteriormente. Entonces también los datos existentes señalan que el 40% de los niños y jóvenes que lo sufren acaba abandonando la práctica deportiva. También el burnout o ese agotamiento es la razón para que el 80 o 90% de los niños abandonen el deporte organizado antes de los 15 años. Y de la misma manera señalan que muchos niños no siguen la práctica deportiva por el excesivo estrés competitivo. Y muchas de estas razones o ese estrés competitivo no se da por el mismo atleta, sino por los padres. Muchos padres queremos lo mejor para nuestros hijos, que sean excelentes atletas, que lleguen quizás a ser como un Michael Phelps, pero no todos tienen la misma ambición. Entonces llevan a ese atleta o a su hijo a un estrés tan excesivo que cuando ya el chico tiene la edad, 17, 18 años, para decir ya no quiero más esto, entonces venimos con el abandono al deporte. Cuando tanto te gustaba, cuando era algo tan divertido, llegó a convertirse entonces en un estrés. Y lo mejor pues es irme y dejarlo. En conclusión, pues el hecho de que sea un deporte individual implica un tratamiento diferencial por parte del psicólogo deportivo, ya que supone que el nadador se enfrenta en solitario, como les mencioné, a la competición. Puede provocarle presión, miedo al fracaso, asumir responsabilidades para las que no está preparado. La cantidad de horas de entrenamiento que realiza un nadador es otro aspecto característico de la natación. Como mencioné, hay atletas ya de alto rendimiento que utilizan doble jornada y para esto necesitan mucho empleo del tiempo, como mencionaron mis colegas anteriormente, una buena rutina de alimentación, de ejercicio, es un compendio de especialistas que necesitas para llegar a ser un atleta de alto rendimiento en óptimas condiciones. Un nadador de cierto nivel suele entrenar 11 meses al año aproximadamente, durante 6 días a la semana y con una carga de 6 horas diarias dependiendo del nivel de excelencia o de exigencia que se pida. Tenemos que pensar la dureza del recorrido que tiene que hacer un nadador para alcanzar estos altos niveles de excelencia y que solo los más fuertes mentalmente serán capaces de alcanzar. Muchos otros jóvenes, por carecer de esa ayuda, a pesar de poseer muy buenas cualidades físicas, quedarán por el camino. Como les mencioné, abandonan el deporte si no recibimos la ayuda oportuna en el momento en que se necesita. Entonces, esta es parte de mi participación, es bastante corta, bien breve. Como sabemos, la psicología deportiva todavía es bastante nueva en nuestro país, pero no menos importante. Y se ha demostrado, tanto en países de Europa, en Estados Unidos, como le mencioné, que es totalmente funcional para un atleta tener un equipo multidisciplinario. Si buscan atletas de alto rendimiento en natación o en el deporte que sea,
van a ver que detrás de ellos hay especialistas de todo. Hay nutricionistas, fisioterapias, médicos, todo ese equipo que mencionó la compañera Liriet, todo es un conjunto de especialistas para lograr que ese atleta obtenga todos o llegue a esas metas y objetivos que tienen en mente o que tienen programado. Y muy importante es que los padres recuerden que son padres, no entrenadores. Y su apoyo es motivando a su hijo y no viendo solo sus errores. Le compete a su entrenador hacerle ver eso que debe mejorar, eso que puede seguir implementando y no al padre. Los padres están para apoyarlos, motivarlos, incentivarlos a que la práctica deportiva en la que están es lo ideal, es lo que les gusta y que simplemente se diviertan realizándola. Así que sin más, pues muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de su agrado y de beneficio para los atletas y pues esperando en algún momento poder brindarles un poco más acerca de lo que necesita un atleta de alto rendimiento para desarrollarse. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Que tengan buenas noches.